Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Levítico 22, verso 17 en adelante. Tiene como tema ofrendas dignas e indignas. Dios nos habla a través de esta porción de la palabra de aquellas ofrendas que el pueblo tiene que llevar delante de su presencia cuando éste va a la casa del Señor. Cuando Dios nos habla de aquellas ofrendas que el pueblo tiene que llevar delante de su presencia a su casa y a su altar, Dios nos está hablando de aquellas ofrendas que salen del corazón del hombre. Dios nos está hablando de aquellas ofrendas que salen del corazón del hombre. Aquellas ofrendas con las que trabaja el sacerdote y los levitas asignados para trabajar con estas ofrendas. Cuando Dios nos habla de su presencia, Dios nos habla de una conexión espiritual, espíritu con espíritu. Dios nos habla de aquella conexión espiritual que tiene que tener el sacerdote y el levita con Dios. Y de igual manera, aquella conexión espiritual que tiene que tener el pueblo de Dios con Dios. En el momento que el sacerdote y los levitas estén trabajando con las ofrendas del pueblo. En el momento que los levitas estén ejerciendo el trabajo que Dios les envió a hacer. La conexión con Dios es espiritual. Cuando Dios nos habla, una vez más lo voy a volver a repetir, de su presencia, Dios no está llamando al pueblo ni a subirse al altar, ni a acercarse a los objetos santos del Señor, y mucho menos a tocarlos. Para el hombre tener una conexión espiritual con Dios, no tiene que pararse en el altar del Señor, mucho menos subirse. Dios no está hablando de esto. Dios dice claramente al sacerdote que tiene que haber una distancia del pueblo y su altar, del pueblo y sus objetos santos. Dios nos muestra cómo aquellos levitas que son parientes del sacerdote, Dios nos dice cómo estos levitas que Él le da el permiso de trabajar con el sacerdote y sus hijos, cómo estos no pueden acercarse al altar de Dios y mucho menos a los objetos santos, contimás el pueblo. Hay un orden que Dios pone en su casa cuando le entrega al sacerdote la asignación de trabajar en su casa, en su altar y con sus objetos santos. El sacerdote la tiene que obedecer. El Señor le dijo a Moisés, da a sus hijos y a todos los israelitas estas instrucciones
son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. O sea que este reglamento que Dios le está entregando a Aarón y a sus hijos aplica para los israelitas que van naciendo, o sea, para los más pequeños, para los más pequeñitos. Los más pequeños también tienen que ser doctrinados. Los niños pequeños tienen que saber que la casa y el altar de Dios le pertenece a Él. Estos tienen que saber que este lugar es santo. Estos deben de saber que aquí no se juega, aquí no se come, aquí no se practica nada que no tenga que ver con la obra del Señor. Los más pequeños, dice el Señor, tienen que ser instruidos en la palabra del Señor. O sea que este reglamento, estas instrucciones son aplicables para los israelitas de nacimiento y para los extranjeros. Dios nos dice, si presentas una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, serás aceptado únicamente si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Dios le está aclarando a Aarón y a sus hijos cómo deben ser las ofrendas. Que aún los más pequeños tienen que llevar delante de la presencia del Señor. Dios nos está explicando que solo Él acepta esta ofrenda si no tiene defecto. Y si viene de un animal macho, si viene de un animal macho. Cuando Dios nos habla de las ovejas, cuando Dios nos habla del rebaño, cuando Dios nos habla de las ofrendas que su pueblo lleva delante de su presencia, Dios nos está hablando de un rebaño. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios nos habla de sus ofrendas, cuando Dios nos habla del pueblo, cuando Dios nos habla de las ofrendas que éste tiene que llevar, Dios nos está hablando de su rebaño. ¿Cómo Dios ve a su pueblo? Dios lo ve de esta manera, como un rebaño. Dios lo ve como estos animales que Aarón tenía que degollar según la instrucción de Dios y rociar la sangre pura y santa para que ésta fuera acepta, o sea, para que este animal fuera acepto delante de la presencia del Señor. Dios ve a su pueblo como ovejas. Dios ve a su pueblo como ovejas. Dios dice que la ofrenda tiene que venir de un animal macho, sin defecto. Sin defecto. Y Dios nos está aclarando, Dios nos está diciendo, si alguien lleva una ofrenda de voto al Señor, esta tiene que ser
de un animal macho sin defecto. O sea que esta ofrenda tiene que venir de un hombre y sin defecto. ¿Qué vienen a hacer? ¿O qué viene a ser un voto? ¿Cuál es el significado de voto? Los votos son promesas sagradas que se hacen a Dios. Los votos son promesas sagradas que se hacen a Dios. No cumplir con el voto prometido a Dios es pecado. Luego que se le hace un voto a Dios, si no se cumple, esto cuenta como pecado. Los votos son promesas voluntarias que se hacen a Dios con la intención de agradarle. Los votos son personales y son promesas voluntarias que se hacen a Dios con la intención de agradarle. Son promesas que el hombre le hace al Señor. Los votos vienen a ser promesas que se le hacen al Señor. Los votos vienen a ser promesas que se le hacen al Señor. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor? ¿A qué se refiere Dios? Cuando nos habla de ofrendas sin defecto. ¿Qué viene a ser una ofrenda con defecto? Recordemos que Dios mira a su pueblo como su rebaño. Él mira a su pueblo como ovejas. Dios no ve como ven los hombres. Cuando el hombre llega a la casa del Señor, está llegando a llevarle el sacrificio que tiene en su corazón a Dios. La iglesia de Dios viene a ser la olla donde va el sacrificio, donde van todas aquellas piezas las cuales Dios le pedía al sacerdote. Dios le pedía la espaldilla, Dios podía pedirle el estómago, según el sacrificio que Dios le pidiera al sacerdote. Recordemos que el sacrificio lo lleva el pueblo de Dios en su corazón. El sacrificio lo lleva el sacerdote en su corazón. El primero que tiene que sacrificar su corazón delante de Dios antes de comenzar el servicio es el sacerdote. Los levitas necesitan sacrificar su corazón. Los levitas no están llamados a llegar a la casa del Señor y a ponerse a jugar con un teléfono. Los levitas no están llamados a llegar a la casa del Señor y a hacer otras cosas fuera de la asignación que Dios les ha entregado. Aún así, estos deben de mantenerse purificados y santificados para Dios todo el tiempo. Estos tienen que mantenerse como Dios les llama a estar, luego de que les llama y le entrega esta asignación. De igual manera, el sacerdote. El sacerdote es aquel que doctrina a los levitas. El primero que tiene que sacrificar su corazón, el primero que tiene que presentarse delante de Dios antes de comenzar el servicio es el sacerdote. Dios se tiene que asegurar
que no hay ofrenda indigna en este. ¿Por qué? Porque puede contaminar al pueblo en caso de que haya alguna ofrenda indigna en su corazón. El sacerdote es el primero que tiene que sacrificarse delante del Señor. Y luego de que el sacerdote está limpio y purificado, está acepto delante de los ojos del Señor, aquí él puede comenzar a trabajar con el pueblo. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando nos habla de ofrendas indignas? Dios le está explicando a Aarón y a sus hijos cómo tiene que llevar el hombre la ofrenda de animal macho sin defecto para este voto. Dios nos está hablando de un voto, de una ofrenda para un voto. ¿Qué viene a ser un defecto en este hombre que lleva esta ofrenda al Señor para este voto? La desobediencia es un defecto.